Sí, 1, 2, 3. Bueno, entonces vamos a proceder a configuración de filtro de ecualización de voz durante un live. Ahorita tenemos el melódico, pero resulta que tiene bastante eco o fondo, fondo de eco, porque si ponemos esto, ¿cuál tiene más eco? El propio que se llama filtro de eco, sí, quizás sí, ¿verdad? Y el melódico, 1, 2, 3. Es que se oye como que tuviéramos micrófono. El autotune, este es el autotune. Este como que pudiera funcionar para reducción de ruido de ambiente, por decirlo de esa manera. Y ahorita estamos probando el filtro del sonido de megáfono. Ese sí captura un poquito más de ruido en la voz del ambiente. Vamos a poner otro. Hoy este se llama nítido. 1, 2, 3, probando sonido. Este es el filtro de ecualización de voz nítido en el live de TikTok. Y vamos a probar otro que se llama suave. 1, 2, 3, 4. Este es el filtro de sonido de voz en el live de TikTok. 1, 2, 3, probando sonido. Y ahora, este sería el filtro de voz durante un live de TikTok llamado Vintage. Vintage. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Probando sonido. Esta es una prueba de sonido en el live de TikTok. De la voz del live de TikTok. Este filtro se llama Vintage. 1, 2, 3. Luego está este otro que se llama Suave. 1, 2, 3, probando sonido. El sonido del live de TikTok. Luego este se llama Nítido. Filtro de voz de live de TikTok. Hola, saludos a todos. Ahí van a disculpar el tipo de live. Este otro se llama Melódica. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Probando sonido. Chingado. Chingado. Chingado sonido. 1, 2. 1. 1, 1. 1, 1. 1, 1. 1. 1, 2, 3. Probando sonido. 1, 2, 3. Probando sonido de live de TikTok. De la voz de live de TikTok. Ocupando micrófono. Micrófono de manos libres. Y el autotune. Este es el autotune. El autotune viene siendo como una reducción de ruido de ambiente mientras estás hablando. Por ejemplo, como que captura únicamente cuando hablas en el micrófono del manos libres. Nos vamos por acá. Hoy ponemos el de que se llama megáfono. Megáfono, filtro de sonido de ecualización de voz durante un live de TikTok. Ahorita vamos a poner otro que se llama eco. Este eco tiene eco. Ah, huevo. Filtro llamado eco durante un live de TikTok sobre la voz, la configuración de salida. Así te van a escuchar las personas en tu live de TikTok. Ahora bien, ¿cómo le vamos a hacer eh, para que salga la voz y te puedas escuchar voz? Vamos a dejar, me gusta más el vintage en lo personal. 1, 2, 3, probando sonido. O el nítido. 1, 2, 3, un poquito más profesional. O este. Dejemos eso. Vaya, ahora para que te puedas escuchar automáticamente en tus audífonos, le das, aquí no, le das en los tres puntitos de más, y luego te vas a los ajustes, escucha los ajustes, y aquí hay que ser auriculares de cable porque con los de Bluetooth no es compatible estos ajustes para que puedas escuchar cómo se escucha tu voz de salida durante un live de TikTok. Me gusta de comentarios, cuentas silenciadas. Señores, déjenme
comentarle de que tenemos insomnio. Insomnio. Y ya son las 3:15 aquí en El Salvador. Y estamos haciendo un pinche tutorial. Verga, no vale. Sí, a huevo. Verga, no vale. Esto es todo, amigo. Esto es todo. Hasta la vista, baby. Hasta la vista.